Buenos días, presidente. ¿Qué le deja a Tula esto? Bueno, sin duda alguna, una posibilidad real de que nuestras amigas y nuestros amigos que no tienen empleo hoy lo puedan obtener en distintos rubros que nos están ofreciendo en esta primera Feria Nacional de los Empleos, con sueldos dignos también. Hay una cobertura muy amplia de espacios y bueno, pues sin duda alguna que el tener la oportunidad de que nuestras amigas y nuestros amigos de Tula y la región puedan tener un empleo es un resultado más que magnífico para nosotros como administración municipal. Un esfuerzo de los tres órdenes de gobierno. Sin duda, encabezado desde luego por el licenciado Enrique Peña Nieto, por nuestro amigo Francisco Vera Ruiz, en las distintas secretarías, y bueno, pues nosotros como presidentes municipales de la región estamos coadyuvando de todo lo que nos han solicitado para que tengamos precisamente el resultado que comentábamos hace unos momentos. ¿Qué es lo que se ofrece? Bueno, la posibilidad de un empleo digno y bien remunerado, ¿verdad? Y no solamente en algunos rubros, la cobertura es muy amplia, desde administrativos, técnicos, profesionales, de seguridad pública, en fin, la cobertura es muy amplia y bueno, pues creo que es un ofrecimiento más que oportuno y bueno, en este momento para la ciudadanía que no tiene empleo. Para los que quieren irse a trabajar a Canadá, ¿qué hay? Bueno, es una posibilidad real y esto yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta porque quienes decidan hacer esa aventura no es precisamente sin base, sin fundamento, sino todo lo contrario. A partir de esta Feria de Empleo les van a dar todos y cada uno de los requisitos para que de tal manera que cuando ellos se vayan tengan la seguridad de llegar a un trabajo, a un espacio donde vivir y con muy buenos sueldos, ¿eh? Entonces creo que es una gran oportunidad para quienes decidan irse al vecino país. Muchas gracias.